¿Qué significa para ti ser feminista? ¿Y qué para ti la justicia social? Pues un compromiso. Es algo innato, es que el feminismo forma parte de... Ojalá algún día no tuviéramos que utilizar el término ni sentirlo como una lucha, forma parte de la desigualdad. Y yo creo que todos nacemos por el mismo sitio y por los mismos métodos, pero me parece que la igualdad de oportunidades se le debe ofrecer a todo el mundo. No es que todos tengamos que ser iguales, porque cada uno será como sea, pero la oportunidad, sobre todo la oportunidad, significa darle oportunidad a todo el mundo para ser lo que quiera ser y hacer lo que quiera hacer. Y evidentemente pues en ese ámbito el feminismo tiene mucho que decir, porque las mujeres nunca hemos sido consideradas iguales, evidentemente, ni siquiera cuando la diosa madre era la que reinaba en todos los credos, ¿no? Siempre tuvimos un papel diferente. ¿Y justicia social? La justicia social, pues básicamente eso, ¿no? Creo que es algo que no se ha conseguido nunca. Desde el momento en que alguien se cree con derecho a sembrar un grano de trigo y que ese grano de trigo y esa tierra en la que se siembra sea tuyo, y tú te creas con derecho ya, o ejerzas el derecho de poner a alguien ahí que cuide el grano de trigo y que lo venda, y creas la necesidad de que alguien se lo tenga que comprar para elaborar el pan, que estamos hablando de elaborarlo ya. Desde ese momento se establecen ya una serie de estadios de poder que no me parecen justos, es algo incomprensible, y yo, dicen que con los años vas entendiendo mucho, pero yo ya hace algunos que pasé del medio siglo y sigo sin entender que las posesiones, las formas de esclavitud que han ido evolucionando en el mundo. Y en base a esa respuesta, ¿qué son para ti entonces los valores republicanos? Los valores republicanos, cuando hablamos de valores republicanos, yo siempre pienso en la Segunda República. Hay que entenderlo todo, ¿no? Porque evidentemente la primera fue un intento, me parece que tiene mucho valor y todo lo que significó, pero los valores de la Segunda República creo que son los que más se aproximan, incluso en el poco tiempo en que los dejaron estar, creo que son los que más se aproximan a la auténtica democracia. Las portadas de los diarios, hay muchísimas noticias de portada de asesinatos de mujeres. Es el momento histórico donde más se dan los asesinatos de mujeres en la misma medida que se están dando en los últimos años. Creo que fue el único momento para las mujeres en el que nos dejaron, o vimos la posibilidad de ejercer nuestra libertad, derecho al trabajo, derecho a vivir solas o acompañadas con quien quisiéramos, derecho a ser madre solas o en compañía. Yo creo que en cuanto a la igualdad fue un momento decisivo. Para mí representa mucho. Yo creo que todo esto es mentira, evidentemente, todo lo que nos cuentan y todo lo que nos dicen. Yo creo que una democracia donde se te ocurre revisar la Constitución y te encuentras con un montón de artículos que no se cumplen, desde lo más básico, el derecho a la vivienda, a una educación digna, creo que es mentira. Yo creo que esta democracia es de mentira. Pero también es verdad que la Segunda República se sustentaba en una base intelectual muy sólida, con unos políticos muy bien formados intelectualmente, culturalmente, políticamente. Creo que había de todo, incluso había ejemplos como Lerroux aquí en la ciudad de Córdoba, pero los políticos y la gente que se implicaba tenían una formación sólida. Y entonces yo creo que eso también le dio mucha prestancia a aquella época. Pero tenemos conocimiento que has tenido una gran experiencia haciendo talleres de poesía en el pabellón de mujeres de aquí de Córdoba. Cuéntanos, ¿qué significó para ti? ¿Y qué te aportó? ¿Y qué le aportaste tú a ellas?
Lo que yo intenté aportarle a ella, no sé si lo conseguí, es lo que intento aportar siempre en los talleres y en las cosas que tengo ocasión de hacer, ¿no? Las actividades. Intento descubrirle lo que a mí me descubrieron en un momento determinado. Yo creo que es una obligación. Si venimos, si alguna obligación tenemos, es la de enriquecer intelectualmente a los que quedan, ¿no? O a los que están a nuestro alrededor. Si tienes la fortuna de encontrarte a gente que te enseña, o incluso la fortuna de aprender, de ir a la escuela, que no todo el mundo la tiene, pues creo que la obligación como ser humano es una cuestión de solidaridad con los demás, que creo que si la solidaridad no entiendo la vida. Creo que la evolución no está en darle a un botón en un móvil. A mí me parece que es más involución que evolución, y poder conectar con alguien, ¿no? Yo creo que la evolución está en la evolución como seres humanos, en que vayamos pensando más, vayamos adquiriendo más cultura, y eso nos hará mejores. Entonces yo en la cárcel lo único que pretendí era transmitir eso. Llegué de casualidad porque quería hacer algo allí y solicité estar, y bueno, pues empecé a entrar, llevaba cantautores, llevaba poetas, estuve colaborando con la emisora y encontré a mujeres, vi la situación terrible en la que estaban viviendo en aquella cárcel de Fátima. Y ellos me enseñaron, sí, que cómo las mujeres tenemos esa entrega absoluta a veces, ¿no? Y lo terrible que es. Me enseñaron que es mentira. Me enseñaron también una mentira más de este estado de bienestar y de la igualdad, que aquel pabellón estaba, no sé si era para 160, porque ese pabellón lo diseñó Victoria Kent y lo diseñó Ruiz Maya, un cordobés que había sido director general de prisiones. Se inauguró luego en el franquismo, pero aquello está en la prensa, la inauguración, aunque luego se lo apuntaran, como el Hospital de Mujeres de Puerta Nueva, como tantas cosas, como el Restaurado, como tantas cosas. Eso lo diseñó Victoria Kent, y aquel pabellón estaba preparado para una población reclusa que en aquel momento era mínima, y tenía de 160, creo que era, había 300 y pico mujeres viviendo allí. Y a mí, pues, no sé, lo que me aportó mucho, para lo que me sirvió, pues fue para escribir y denunciarlo, quedarme a gusto como tantas veces y ser represaliada como tantas veces, porque después de aquello pues ya no me dejaron entrar más allí. María, estamos observando que para ti, y al igual que para nosotras, la cultura, la formación es importante, y has hecho muchas cosas. Pusiste en marcha el Premio Acordes de Poesía en Espiel. Cuéntanos, ¿qué salió de allí? Bueno, de allí salieron, aquello tiene su origen yo fui bibliotecaria en Espiel, y bueno, pues en ese momento la biblioteca tenía estas fichas antiguas, estas cosas tan... Y a mí me apetecía hacer algo con los niños, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta que sí, que había niños y niñas, pero curiosamente las niñas, eso sí me pasa, las mujeres y las niñas siempre tienen más interés. Las niñas empezaron a escribir poesía, fueron mis primeros talleres de poesía. Luego invitaba a las madres los sábados, hacíamos lecturas y las madres iban a escuchar a sus niñas, y empezamos allí a crear un ambiente muy agradable. Aquellas fichas ya se triplicaron y bueno, pues luego sucedió una tragedia, un bailarín de Espiel que murió, y me apetecía perpetuar la memoria de él, porque además había hecho allí una primera escuela de danza donde curiosamente también iban las niñas, y el único niño que fue mi hijo, y aquello fue muy curioso porque al niño en un pueblo pequeño lo marginaron bastante por el hecho de que bailaba. Y bueno, pues se creó el Premio Acordes porque este chico murió de SIDA, y a mí me pareció que se debería perpetuar la memoria de aquel muchacho que fue primera figura de Lina Morgan, de un hombre que luchó mucho
que fue pionero en la defensa de su condición de homosexual y peleó mucho por ser quien era sin necesidad de que lo miraran. Estamos hablando de los años 70, 80. Entonces yo aquello se lo ofrecía al ayuntamiento, porque sabía que mi estancia en aquel pueblo iba a ser lo más corta posible y yo quería que aquello siguiera. Llevamos ya 20 años. Se pensó en principio para aquellas niñas que habían empezado a escribir poesía y efectivamente ganaron los primeros premios. Luego después aquello se extendió a nivel provincial, a nivel autonómico y ya llevamos como 3 o 4 años que se están ganando premios. El premio Acordes lo están ganando poetas con cierto currículum, ¿no? Y la verdad es que es una actividad que a mí me produce mucha satisfacción y sobre todo que la memoria de él esté siempre ahí, ¿no? ¿Cómo surge Parturientas? Pues porque había una mujer de vicepresidenta en la Diputación, María Dolores Villatoro, que además es verdad que estaba muy comprometida, que no siempre las mujeres somos solidarias, por desgracia, con otras, pero ella sí estaba muy comprometida. Magdalena también estaba allí y ellas conocían y se interesaban por la labor que yo llevaba muchos años haciendo con las mujeres, entrevistando a mujeres. Me han interesado mucho porque hay dos mundos, el nuestro y el de ellos, eso es evidente. Yo tenía una grabadora y me interesaba mucho la gente, pero casi siempre acababa hablando con mujeres, siempre acababa en corrillos de mujeres, ¿no? Estaba muy sola en ese momento criando niños, buscaba las bibliotecas, buscaba, si vives un año en un sitio, 6 meses en otro, no te dan tiempo para relacionarse. Y entonces empecé a buscar y me interesó mucho la memoria de las mujeres, sobre todo las mujeres que en aquel momento podían ser de mi edad, 50 años, 60 años, mujeres que habían vivido la guerra, que habían crecido en la guerra. Y me interesó mucho. Entonces María Dolores sabía de aquello y cuando Salud llegó queriendo contar su historia, pues me dijo que tenía que pasarla por lo menos a máquina, que hablara conmigo y que conocía a una mujer que podía hacérselo. Y yo me di cuenta que aquello era una novela, Precioso libro, preciosa realidad, triste realidad, pero precioso libro. ¿Y ahora qué? Con El mozo del pantano, el pozo del manzano. El pozo del manzano ha sido muy difícil, porque primero salieron 700 páginas, luego lo corté. Introducir en una novela 22 años de memoria de gente que te va contando anécdotas. La empecé, la terminé. Tuve que dar muchos cursos de creación para aprender yo también cómo podría estructurar aquella novela, ¿no? Pero me parece que al final, aunque sea novela, realmente creo que es novela histórica de verdad, de nuestro tiempo, y que se convierte en un documento historiográfico. Desde el punto de vista sociológico, antropológico, creo que al final es un documento historiográfico, aunque sea literario. Igualada ha sido reeditada en Italia. ¿Estás contenta? ¿Te lo esperabas? Sí. Bueno, no, fue una sorpresa cuando me lo comentó la editorial. Igualada me ha dado muchas satisfacciones. Igualada me llevó a Nueva York a un congreso. Igualada estaba vendiéndose aquí desde la primera edición. También me ha dado más de un disgusto, pero luego el balance, como buena gaditana, siempre es positivo. Ahí está todo mi corazón y yo creo que ahí está toda la carga sentimental, amorosa del romanticismo que nos insuflaron de niña, que luego te das cuenta que no es así. Fantasías, ahí hay mucho de todo, ¿no? Es algo distinto, Igualada es distinta, sí. Y sobre todo ahí está toda mi pasión por Córdoba, por la Córdoba y la injusticia de que Igualada era frívola. A lo mejor lo fue,
pero yo quise pintarla de otra manera y creo que la gente se lo ha creído cuando consigue que un personaje sea lo que tú querías hacer. Creo que sí que está bien. Quisiste hacerte la fotografía del cartel y de la agenda en torno a Santa Marina y también el Instituto Góngora. ¿Por qué? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué significa para ti? Pues resulta que cuando yo era niña y estaba estudiando en mi pueblo, en Villanueva de Córdoba, veníamos a examinarnos al Instituto Góngora. Y aunque ya tenía conocimiento de la ciudad desde antes, pero el instituto me trae muy buenos recuerdos, y también el recorrido que va desde el instituto a Santa Marina, porque allí estaba el colegio de las monjas de Cristo Rey, que era con las que yo me educaba y donde nos alojábamos, que ya no existe ese centro. Pero es que a mí me pasa una cosa con las monjas, curiosamente, que al contrario de la mayoría de las escritoras que no les gusta hablar y tienen malos recuerdos del colegio de monjas, pues para mí, con sus luces y sus sombras, por supuesto, guardo muy buenos recuerdos porque me dieron mucho, me dieron la belleza, la armonía, y sobre todo me pasó una cosa, que es que el día que yo me puse a cenar en ese colegio, de pronto empecé a comer. Yo era una niña inapetente que comía como mi madre ponía la mesa, con el hule, los platos, en fin, más o menos estilo Cortijo. Pero me encontré con una mesa bien puesta, con las vajillas, con los platos, con las flores. Empecé a comer. Un lugar, una época de tu vida, tu historia, ¿te influyó todo eso para escribir poesía? Sí, me influyó sobre todo el campo de los Pedroches, el encinar, la vida del campo, la vida del pueblo, la relación con las mujeres mayores y maduras, y me influyó también ese deslumbramiento de Córdoba, donde Córdoba estaba la cultura. Yo venía aquí, me alojaba también en casa de una tía por parte de mi madre, que mucha gente tenía pensiones porque era la manera de sacarse unos dineros, y aquella tía me tenía una pensión, y mis primos tenían una biblioteca, y yo les cogía los libros y era siempre esa cosa de encontrar algo nuevo y de leer algo más de lo que me permitían en la biblioteca de mi colegio, donde no podía leer cosas que eran para mayores. Y entonces la mayoría de los libros no me estaban permitidos. Había que leer Vida de Niños Santos. Tus poemas hablan de amor, de desamor, de encuentros, pero también hay mucho de la vida, pero también hay muchos poemas dedicados a la violencia contra las mujeres. ¿Qué te llevó a escribir este tipo de poemas? Desde muy pequeña me di cuenta de que el mundo estaba mal organizado. Las mujeres tenían doble o triple tarea que los hombres, y en la mayoría de los casos se las trataba con injusticia. Todavía recuerdo a una chica trabajadora del campo
a la que despidieron mis padres, la despidieron de su trabajo porque el mulero había subido en calzoncillos por la noche a su cuarto. Y en cambio, o sea, a él no le pasaba nada y la que había que despedir era ella porque era un problema que pudiera ocurrir algo y mis padres tuvieran que cargar con la responsabilidad de que, por ejemplo, se quedara embarazada, supongo yo, perdiera la honra o lo que sea. Pero bueno, que ese es un ejemplo de los muchos que yo veía. Y también, por otra parte, mi madre me hizo confidente muy pronto de las cosas, y por bueno que fuera mi padre, pues siempre había cosillas que mi madre me contaba. Y entonces todo ese conjunto, yo que era una niña muy sensible y con los ojos muy abiertos, pues me daba cuenta de que, ya he dicho, de que el mundo no estaba bien organizado en cuanto a mujeres y hombres. Un desajuste también en el colegio de monjas, porque yo me encontraba conviviendo con unas niñas de familias bien, de familias de clase social alta, y yo sabía que yo no pertenecía a esa clase. Si no hubiera sido por esos dos desajustes o conflictos en mi vida, posiblemente no hubiera escrito. Así que ahí comenzó todo. La poeta, el poeta, poetisa. ¿Por qué te gusta que te digan y hablas siempre de poetisa? Ocurre que poetisa era el nombre con el que se conocía a las mujeres que escribían versos y que tenían también a veces una ligazón política, incluso tenían un poder político y religioso en la antigüedad. Eso hablamos de hace mucho tiempo. Pero en España, en el siglo XVIII, se empieza a ridiculizar a las mujeres que escriben versos porque se las considera que están entrando en un terreno que no les pertenece, y entonces se habla despectivamente de ellas. Y es cuando la palabra se carga de esas connotaciones negativas, pero antes no las tenía. Y hay varios escritores que incluso a los hombres que eran malos poetas le llaman poetisos, como Clarín o como Unamuno. Pero ha llegado el momento, sobre todo en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando las mujeres entran en la universidad, que es a final del XIX y primero del XX, pues que las mujeres con más conocimiento, con más medios, pues se lanzan a la escritura, que es lo más barato para una mujer en cuanto al arte. Entonces, llegado el siglo XX, dicen las mujeres poetisas, no queremos llamarnos poetisas, puesto que el nombre poeta acaba en A y es un sustantivo neutro, puede servir para ambos géneros, igual que artista, pero a mí me gusta siempre mirar tanto hacia adelante, al presente y al futuro de nuestras jóvenes, como al pasado, para reivindicar a nuestras antepasadas y a nuestras madres. Y por lo tanto, una manera de reivindicar a esas antepasadas es traer, reconquistar otra vez, rescatar el nombre poetisa, ponerlo en valor y decir, poetisas se llamaron nuestras antepasadas que escribían poesía, y ¿por qué no limpiar ese nombre y ponerlo en circulación? En el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, bueno, en todos los ámbitos en el que te has movido, siempre has defendido la igualdad entre mujeres y hombres. En el campo de la cultura, ¿tienen las mujeres dificultades para destacar? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia? Por ejemplo, en la escritura, en la literatura, y más concretamente en la poesía, que es el campo que conozco mejor, pues ocurre que cuando empieza una chica joven a escribir poesía,
pues se la saluda, se le hacen reseñas, se la invita, se la traduce, se la lleva para acá y se la ensalza. Eso ocurrió sobre todo en los años 80 con Blanca Andreu, con Ana Rossetti y con otras después que vinieron después, como por ejemplo Almudena Guzmán. A todas estas chicas se las ensalza, pero cuando pasa el tiempo se las olvida, porque hay otras más jóvenes y posiblemente más atractivas ya. Entonces se ensalza a las nuevas y se olvida a las otras. Mientras los varones escritores tienen fundaciones a su nombre y se les sigue reivindicando como maestros, eso no ocurre con las mujeres. Hace falta reivindicar a nuestras antepasadas si queremos construir una genealogía de mujeres. Porque si no, pues siempre habrá una chica joven para ensalzar, luego para derribarla y luego para ensalzar a otra. Y son pocas realmente las que, y casi ninguna, las que consiguen reconocimientos a nivel nacional, por ejemplo, reconocimientos oficiales del Ministerio de Cultura, como son el Premio Nacional de Literatura, el Premio de las Letras, el Premio Reina Sofía. Todos estos premios son muy pocas las mujeres, e incluso no hemos conseguido que haya mujeres en los premios nacionales de poesía hasta que no hubo mujeres en los jurados de los premios. Tantas veces los jurados de los premios están formados solamente por hombres que, claro, así es difícil que haya una sensibilidad acerca de la obra de una mujer. ¿Qué es el feminismo para ti hoy en el siglo XXI? ¿Y qué ha significado a lo largo de tu trayectoria? Yo me enteré de que existía el feminismo cuando me encontré en un kiosco de Las Tendillas, en el kiosco de Gracia, la revista Vindicación Feminista, que ya hoy día me parece un milagro tremendo que esa revista estuviera en Córdoba. Ahí descubro yo el feminismo y le pongo nombre a lo que había sido sentimiento o pasión, y hago lo que es el concepto y conozco la historia. Y ya entonces digo que soy feminista, lo he dicho siempre. Lo que pasa es que dentro del feminismo pues hay muchas corrientes y una se puede en un momento sentir más cerca de una o más cerca de otra. Yo me siento más cerca del feminismo, del pensamiento de la diferencia, porque el pensamiento de la diferencia reivindica esas antepasadas de las que he hablado antes. La educación y la cultura son pilares fundamentales para que una sociedad democrática avance hacia un futuro mejor. ¿Qué opinión le merece la situación actual de recortes tanto en educación como en cultura? Tu opinión es muy importante. Qué malos tiempos estamos pasando, pero bueno, yo ya los pasé también cuando era pequeña, porque yo tuve que estudiar sin beca ninguna y mis padres tuvieron que pagar los estudios. Cuando yo quise estudiar periodismo, que era lo que me apetecía, y una hermana de mi padre vivía en Madrid, pues yo dije que me quería ir a Madrid a estudiar periodismo porque en Córdoba no se podía estudiar. Y me contestó mi padre: no, tú estudias magisterio, que es lo más corto y es lo más barato, y después te lo arreglas. Y bueno, pues tenía que ser así. Y ahora mismo los recortes en educación y en cultura es que es un crimen. Es algo tan fuerte que había que, y yo creo que hay de dónde recortar siempre, pero no se puede recortar en lo que es la base de la sociedad, en lo que nos va a dar estabilidad, en lo que nos va a dar esa riqueza que no es dinero.
aunque se puede después traducir también en dinero, pero que en principio es la formación de las personas. ¿Cuántas veces hemos visto a esas mujeres mayores que aprenden a leer con 80 años y lo emocionadas que se sienten porque no pudieron aprender a leer de pequeña? Mi madre misma, en el campo, eran 5 hermanos varones y 2 mujeres. Y venía un maestro a temporada a darles clase a los varones, pero a las 2 mujeres no les daban clase. Entonces mi madre tuvo que pedir un libro. Cuando fue su cumpleaños, dijo que no quería ropa, que quería un libro, y con aquel libro le preguntaba al maestro de sus hermanos, le preguntaba a su hermano, y ella solo aprendió a leer. Y así tanta gente que hemos conocido, y que ahora, en estos tiempos, tengamos que volver a aquellos otros tiempos, ¿no? No lo entiendo, no lo admito. Y ¿te indigna? Y sí, me indigno, aunque ya me indigno con pocas cosas, procuro no indignarme, pero es más, lo mío es más la tristeza que la indignación. En mí es una obsesión el hacer genealogía hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, ya lo he dicho, poniendo en circulación a las mujeres que nos han precedido con tantas cosas valiosas, porque es que en los pueblos había mujeres que sabían arreglar los huesos, mujeres que conocían las hierbas, y esto se va a perder. Se va a perder porque nadie lo está transmitiendo. Ahora que estamos tanto volviendo a la medicina natural, a la medicina holística, y que se sabe que tantas cosas que veíamos hacer a nuestras abuelas ahora se están poniendo en valor y se venden en la herboristería, pues hay que seguir con eso. Pero bueno, también quiero decir que es muy importante ir hacia adelante y que yo estoy dispuesta, y lo estoy haciendo, a ayudarle a las chicas que empiezan, porque es una manera de que ellas reconozcan luego esa madre que les ha ayudado. Entonces, pues si me piden un prólogo a una chica joven, se lo escribo. Si me piden una presentación, se la escribo dentro de mis posibilidades, y haciendo un poco malabarismos con el tiempo, porque como las mujeres esto lo tenemos por mandato de género, o no sé por qué mandato lo tenemos metido y tenemos que estar en tantos frentes, pues es difícil a veces sacar tiempo para eso, pero que lo sepan las chicas jóvenes, que yo estoy dispuesta a ayudarles, empujarles y abrirles camino. María José, ¿qué la llevó a ser periodista? Bueno, Dulce, a mí a ser periodista me llevó siempre la inquietud por conocer cosas. Yo cuando era muy pequeñita me gustaba mucho leer, me gustaba ver cosas distintas, me gustaba mucho viajar, y yo pensé, digo, bueno, la profesión que pueda aunar todo esto tiene que ser periodismo, porque, bueno, pensaba, no sé, estudiar filología, porque me gustaba mucho la lectura, escribir, pero de pronto como que el periodismo se aunaba todo eso, ¿no? El viajar, el tener contacto con la gente, que a mí me gustaba mucho el conocer a gente distinta, el poder escribir, el poder leer, no sé. Todas esas inquietudes que tenía de pequeña las vi muy reflejadas en la carrera de periodismo, y como pude hacerlo me decidí, saqué nota suficiente en selectividad y me lo permitió el poder estar haciendo la carrera en Sevilla. Muy bien. Y estamos en la SER. Y estamos en la cadena SER, en Radio ¿Cómo Córdoba. llegó a la SER? Bueno, yo llegué a la SER pues casi prácticamente al año de terminar la carrera, porque bueno, yo en cuanto terminé me llamaron en una televisión local en Montilla, la zona en la que yo vivo, en La Campiña, y al año hacían unas pruebas para la cadena SER en Palma del Río. Era cadena dial y la iban a cambiar a cadena SER,
hicieron unas pruebas y cogieron a una pareja de periodistas muy jovencitos, que era José María Martín, que hoy es nuestro jefe de contenido, y María José Martínez. Éramos casi hermanos, ¿no? Prácticamente. Y comenzamos en octubre de 2002 las emisiones. Estuvimos trabajando juntos, después con otra compañera, María Luisa López, y en el año 2004 pues decidí cambiar de aire y me fui a la costa tropical a trabajar 2 años. Estuve allí en una tele que trabajaba para toda la costa y en un semanario. Y de pronto en Localia pues me llamaron en 2006 en verano para que volviera. Me llamó el que entonces era director, Javier Hernando, me hizo una prueba y me dijo que nada, que me quedara en Localia para presentar informativos, para hacer contenido, y también en la cadena SER para hacer un programa que habían pensado con María Eugenia Vilches, que es una periodista como la copa de un pino, que había sido jefa de contenido de esta casa, para hacer Voces de Mujer, que era un programa que tenía la inquietud de ayudar a las mujeres en el plano positivo, a las mujeres que habían sufrido o que estaban sufriendo violencia de género. Le iba a preguntar por eso, ¿qué significa para usted el programa Voces de Mujer? Voces de Mujer fue mi puerta de entrada a Radio Córdoba y la ilusión de hacer un programa en el que María Eugenia y yo creíamos verdaderamente. Nosotros pensábamos que los objetivos del programa estaban muy claros, que estábamos hartas de ver que fuera en las páginas de sucesos donde siempre encontráramos el tema de la violencia de género, que teníamos que sacar ejemplos representativos de mujeres que habían superado ese problema para que las demás, las que estaban asustadas en sus casas, las que no oyeran, pensaran, pues hay recursos. Y además hay mujeres que no se esconden ni se les distorsiona la voz, sino que con nombre y apellido vienen al programa y dicen, yo he sido una mujer que ha sufrido violencia de género y he salido adelante. Ahí tuvimos, Dulce, y tú las conoces perfectamente, a Carmen Afán y Luisa Puche, que fueron un motor del programa increíble. Empezamos en la temporada 2006-2007. Las supervivientes. La superviviente Luisa Puche y Carmen Afán, una mujer joven con sus 2 hijos, un hijo y una hija, que salieron adelante con ella con toda la fuerza. Y bueno, pues pasó el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, y era explicar todos los recursos que las mujeres tenían para salir de ese problema. ¿Cree que son más necesarios programas como eso? Por supuesto. Es que el tema de la violencia de género tiene un tratamiento todavía que deja mucho que desear en los medios de comunicación y todavía tiene mucho que ver con los sucesos. Y además hay otro problema. La víctima está totalmente expuesta, mientras que el agresor está demasiado protegido por los medios. Esa es una asignatura pendiente que todavía tenemos. Ya cada vez se saca más de sociedad el tema de la violencia de género e incluso de la mujer, y temas de igualdad se tratan, bueno, sobre todo los medios progresistas, porque también hay una oleada neomachista donde algunos medios de comunicación dan tribuna a personas que atacan leyes de igualdad, que atacan a las mismas víctimas, les provocan hasta el miedo a denunciar. Y la verdad que programas como este son necesarios para romper tópicos y además romper falsas ideas, como denuncias falsas y tantas falacias, ¿no?, que se vierten sobre las mujeres. Ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Conoce usted la problemática real que tenemos las mujeres en Andalucía? La tasa de paro femenina en Andalucía es del 33%. En los últimos 4 años ha subido un 97%. Los salarios de las mujeres son hasta el 22% inferiores al de los hombres realizando la misma actividad. En cuanto a la cobertura social, también conoce usted que evidentemente son las mujeres las que están en periodos de trabajo laboral media jornada, por lo tanto la cobertura social es mucho peor. ¿Qué opina de todo esto? ¿Cuál es su punto de vista desde el punto de vista periodístico? ¿Y por qué los medios de comunicación no tratan esto con la seriedad que merece? En primer lugar, mi posición es muy clara. Las mujeres seguimos sufriendo una precariedad laboral que no tienen los hombres, porque todavía estamos en un sistema socioeconómico totalmente patriarcal, al igual que se da en los medios de comunicación, porque al fin y al cabo son empresas, y las empresas comunicativas, como el resto de empresas, están llenas de directivos hombres en los consejos de administración. Por cierto, usted tiene una directora que es mujer. En cambio, eso iba a decir, hay excepciones. Tenemos una directora como Isabel Sánchez, que es mujer y que ha querido mantener este programa Voces de Mujer también esta temporada, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas. Tenemos un jefe de contenido, Jesús María Martín, que no es porque sea mi compañero, pero estamos intentando cuidar el lenguaje, intentando hacer visible a la mujer, pero es por conciencia. Yo creo que todos los periodistas, mujeres y hombres, deberíamos tener una formación en género,
verdaderamente es que los medios de comunicación necesitan esa formación en género. Intentamos cuidarlo desde aquí. Bueno, puedo hablar del País, que es el medio que conozco, que también medio hermano dentro de nuestro grupo, que tiene un blog de mujeres, una defensora que habla pues de los excesos en discriminación de género, e incluso han rectificado algunas informaciones cuando hablan de esposa de, con el tratamiento a políticas distintas a políticos. Pero la norma general es que hay todavía un tratamiento patriarcal. Incluso si se hace un análisis de medios, se ve que las mujeres están muy presentes en sociedad, están muy presentes en moda, en ocio, pero en cultura no tanto. Incluso todavía estamos por debajo de hombres, y en política y en economía estamos desaparecidas. Incluso en las fotos, en economía ni siquiera aparecemos en una foto, salvo Angela Merkel, que es una verdadera excepción y que no sale todos los días, bueno, ni incluso una vez a la semana, por lo menos en los últimos meses que he estado analizando los medios de comunicación. De todas maneras, mujeres como la Merkel, me parece a mí que nos hacen poco favor al feminismo y a la invisualización de las mujeres. Claro, porque además toma un comportamiento en el que los valores masculinos son los que priman en ella. ¿Qué opinas del mensaje que sigue transmitiendo la mayoría de los medios de comunicación sobre la mujer? Aunque ha respondido de alguna manera anteriormente, creo que me lo especifica. Existe, por un lado, una conciencia que nació, yo creo, que de todas las legislaciones que se hicieron en pro de la igualdad. Por el anterior gobierno, cuando Rodríguez Zapatero en su primera legislatura apostó muy fuerte por las leyes sociales, incluida la primera ley, la de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y a partir de ahí las demás, hasta que llegó la crisis terrible, que parece que la igualdad no es una prioridad. Pues sí que los medios de comunicación han hecho un esfuerzo por visibilizar a las mujeres, poniendo ejemplos, pero seguimos, como digo, como en el resto de empresas, sin estar en los puestos de decisión. Entonces es bastante difícil que después las mujeres en los medios de comunicación estén tan visibilizadas como los hombres. Problemas como la precariedad que sufren las empleadas del hogar, la precariedad que tienen las cuidadoras, los estereotipos que todavía se dan sobre las mujeres, el que estén en sucesos, pues todo esto es fruto de que no existe esa sensibilidad desde arriba hasta abajo, ni que no hay ese sentimiento. Si fueran los hombres los protagonistas de esas noticias, estarían ocupando portadas, pero como somos mujeres las que padecemos esa precariedad, pues se invisibiliza, y todavía pues tenemos mucho camino que hacer. Hay muy buenas noticias y hay muchas periodistas luchadoras que están trabajando mucho, pero queda mucho que hacer. ¿Y qué opinión le merece que hoy, en el siglo XXI, con una ley integral contra la violencia de género, aún no se haya condenado, nadie rechace el llamamiento que hay en los periódicos sobre temas de prostitución? Eso es un tema. A mí me gustaría que me diera su opinión. Claro, es que el problema es que existe una contradicción. Tal vez cuando tú quieres ser un medio que apueste por la igualdad, ¿no? Una igualdad real, y que después estén los anuncios de contacto. El mismo tratamiento de la prostitución todavía no es el correcto en los medios de comunicación. Incluso cuando hay casos de violencia de género, donde hay una prostituta la que lo sufre, no se toma como violencia de género. Y ya no hablamos solo de los medios de comunicación, sino el mismo ministerio no lo contabiliza como tal, como caso de violencia de género. No, es que la ley no se contempla como tal. No se contempla como tal, porque tiene que existir una relación de pareja. Y bueno, pues es un tema bastante terrible. El tema de los anuncios de contacto, yo creo que la administración, más que decir que contaba con la voluntad de los medios de comunicación para eliminar los anuncios, ¿no?, de contacto, pues debería haberlo hecho de manera obligatoria, por ley, a los medios de comunicación. Que hoy en día la prostitución sea una fuente de ingresos para los medios de comunicación, cuando la prostitución es totalmente una denigración contra la mujer, una violencia de género aplicada a la mujer, violencia machista en todos los aspectos, pues no debería existir. Esa es mi opinión. Si estuviera en nuestras manos, yo creo, en las manos de las mujeres que creemos en eso, pues no estarían los anuncios de contacto. Y bienvenidos sean todos los medios que se suman a eliminar de sus páginas esos anuncios de contacto. Estamos en los sitios, tenemos responsabilidades, pero poder para transformar tenemos las mujeres.
pues ahora mismo no tenemos ningún poder para transformar absolutamente nada, porque no estamos verdaderamente en los puestos de decisión. Las decisiones últimas están todavía en manos de los hombres, pero no, yo creo que no es ni una opinión, es que es una realidad en cualquier estadística que se haga. Consejos de administración de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, de los bancos, de todas las entidades financieras, de los gobiernos, de los sindicatos, de los partidos políticos, de todas las organizaciones. Todavía, bueno, es una igualdad totalmente ficticia la que piensan las jovencitas que están teniendo. A mí hay un tema que me preocupa mucho, y es que hay muchas chicas jóvenes que piensan que viven en igualdad y que son iguales que sus compañeros y que van a tener las mismas oportunidades. Pero el último diagnóstico de la Universidad de Córdoba decía que la mayoría del alumnado eran chicas y que después eran las paradas del futuro, mientras que los chicos eran los contratados. Y eso es una realidad. Y a los puestos directivos, pues, llegan los chicos en su inmensa mayoría, y muy pocas catedráticas frente a la inmensa mayoría de catedráticos. Y si hablamos de la educación, pues la coeducación no es transversal. Hay una asignatura de coeducación, pero es que la coeducación debería ser transversal. Los libros de texto no contemplan lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia. Desconocemos todo el trabajo de todas las feministas que a lo largo del tiempo han realizado trabajo que a día de hoy muchísimas mujeres desconocemos mucho más de lo que deberíamos, igual que hemos estudiado por grandes movimientos como el comunismo, como cualquier movimiento social. Vamos, hemos estudiado hasta los falasterios de otras corrientes minoritarias al máximo, pero como lo han hecho hombres, están en los libros de texto, y cuando uno llega al feminismo pues se encuentra con un destacado así, movimiento feminista inexistente en los libros de texto. O sea que la revisión en educación fundamental, pero es que después llegas a la familia y te encuentras con una familia que tiene todavía unos valores patriarcales, y los padres y madres tienen que ser muy conscientes de que a su hija e hijos los tienen que educar también con el modelo, ¿no? de que son corresponsables de su familia, y de que esos son los valores que tienen que inculcar al futuro, porque al final la sociedad del futuro es la que nos tiene que sacar de esta situación. ¿Desde cuándo y por qué su compromiso por la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres? Pues la verdad es que me parece que desde siempre, porque era muy sensible. Fundamentalmente al principio lo que he sido siempre muy sensible es a las diferencias de clases, es decir, a la gente que tenía y a la gente que no tenía. El haber estudiado en un colegio de monjas en donde estaban las madres y las sores, eso nunca lo he entendido, que entramos unas niñas por una puerta y otras por otra, y que todo era por cuestión económica. Entonces, esto fue la primera preocupación, e inmediatamente, cuando empecé a hacerme ya grande, y empecé pues eso, a ayudar a las familias que venían de fuera y a mi pueblo para que hicieran las casas, para no sé, y ya me di cuenta inmediatamente que ahí había una diferencia muy grande entre las responsabilidades de las mujeres y las responsabilidades de los hombres. Luego era muy sensible al tener un padre republicano, y que además convencido del republicanismo, nos educó a los 4, y en cambio mi madre católica, apostólica y romana, pero muy católica, y a veces me enfadaba con ella, le decía, mamá, es que encima eres beata, porque es que hay que ver, y la pobre decía, no, Mari, y tal. Pero mi padre nos enseñó desde pequeños siempre el respeto, que las cosas que teníamos nosotros, había otros niños que no, y los teníamos que compartir, nunca nos dejaba decir, esta es mi bicicleta. Entonces eso lo he ido viviendo siempre como una cosa realmente que veía que de siempre las mujeres tenían trabajos diferentes. O sea, nunca me viví en aquello como que fuera feminista ni nada por el estilo. Esto fue luego más tarde. Es decir, cuando me fui dando cuenta de... Bueno, cuando vine a Bujalance
el ver esto del trabajo de las mujeres que trabajamos en el campo, que luego ellas llegaban al pueblo, que cuando llegaban al pueblo tenían que preparar la cena, preparar la comida para el día siguiente para llevárselo a recoger la aceituna, mientras que los maridos se lavaban normalmente los pies, las manos y tal, se cambiaban de camisa y se marchaban a la taberna a tomar el vino. Entonces era una cosa tan descarada que es que te llamaba la atención y decías, pero ¿cómo puede ser que realmente se dé esta injusticia? Yo eso siempre lo he vivido como una cosa injusta, como una cosa que no se debía de dar nunca, porque realmente la mujer era, a la postre, quien sacaba la casa hacia adelante. Siempre te has definido feminista. ¿Tú crees que tiene razón de ser el feminismo hoy? Bueno, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. Vamos, habíamos avanzado realmente muchísimo en conquistas de las mujeres, porque las mujeres me parece que tenemos una cosa muy importante que también hemos ido descubriendo, y es que por un lado tenemos el bagaje de toda una serie de mujeres que han sido pioneras en la historia, que han sido capaces de detectar estas injusticias de esta situación de la mujer doblegada, aunque decían que había derechos para mujeres y hombres, pero los derechos de las mujeres realmente no se han respetado, no se han tenido en cuenta. Entonces tenemos que estar siempre en esa situación de rescatar derechos, de estar luchando, es decir, que nunca nos han regalado nada, que todo lo que las mujeres nos han dado, de los cuidados, de saber repartir la economía, de saber por parte, cuando eres hija, el descubrir que tu madre siempre está ahí, cosa que el padre a veces, pero la madre siempre, en cualquier momento, y no necesitaba decírtelo, pero era una vivencia que luego tú la has rescatado y que te has dado cuenta que parte de si eres algo, que sí que lo eres, una persona, y una persona consciente y una persona comprometida, es gracias a esos modelos de madre, de abuela. Me acuerdo de mi abuela Vicenta, de mi abuela María, me acuerdo de toda una serie de mujeres que me han antecedido y que me han servido de modelo el ver sus conductas y el ver cómo trabajaban. Digo que por un lado están esas feministas teóricas que han sido capaces de descubrir estas contradicciones que había en la vida, en la sociedad, invisibilidad de las mujeres, dejar que las mujeres no estudiaran para que hicieran sus labores, su dote, porque se tenían que casar, etcétera, etcétera. Esta situación, a esto hay que añadirle, a esas mujeres hay que añadirle una cosa que yo le descubrí, eso, o fui capaz de ponerle nombre o de visualizar, o porque ya aprendí a tener otra mirada en Bujalance concretamente, y es esa sabiduría, esos conocimientos de las mujeres que gracias a ellas ha evolucionado y avanzado el mundo. Y eso no está en los libros de textos. ¿Qué sería ahora mismo de esta sociedad si estos conocimientos, estas experiencias de las mujeres no estuviesen presentes en nuestra sociedad? ¿Qué sería? Hoy hace falta como nunca el feminismo, es decir, hace falta ese pensamiento, ese movimiento de mujeres y de hombres para transformar la sociedad. ¿Qué influencia ha tenido y tienen las religiones en la falta de igualdad real entre mujeres y hombres? Bueno, yo creo que ha sido realmente las religiones nunca se han llevado bien con las mujeres, nunca, y todas las religiones son totalmente patriarcales, son todas ellas misóginas. Desde los dioses, que son todos masculinos, la nuestra cristiana, pues encima la Trinidad masculina. Cómo realmente desde el Antiguo Testamento, allí en el paraíso, yo creo que es nuestra gran condena. Es decir, allí Dios, ese Dios tremendamente airado, tremendamente violento, tremendamente machista, nos condena. Y nos condena porque la mujer coge la manzana, se la come, desobedece, entonces es lo peor que puede hacer. A partir de ahí
eso ha sido un símbolo que se ha ido traduciendo, que se ha ido magnificando, y que cuando concretamente la Iglesia católica se convierte en Iglesia, en esa jerarquía tan tremenda, en esa dominación tal, nos cogen a las mujeres como el punto de apoyo para dejarnos totalmente sometidas al hombre. Pero es que ni siquiera han sido capaces de reconocer a las mujeres como las feligresas en las cuales ellos han apoyado. No les han dado ningún reconocimiento, siempre ha sido algo secundario. Todo eso han sido siempre traducciones de que las mujeres no teníamos inteligencia, que éramos inferiores, que teníamos que depender, que teníamos que obedecer, y luego encima una cosa que yo creo que es lo peor que las iglesias, y concretamente la nuestra, la católica, nos ha hecho, que ha sido, además del sometimiento, la culpabilidad. Cómo siempre han estado unidos con el poder, pero con el poder además un poder que ejercía violencia, y lo han potenciado y han estado al lado de ellos. Y es que ves una fotografía de Franco y ves al obispo al lado. Es que es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo. Ahora mismo, con la pobreza que hay, con esta situación de crisis tal, estoy esperando todavía que la conferencia episcopal tenga unas frases de acercamiento hacia estas personas, no están denunciando, no están diciendo nada. Es decir, que además de esta política que han llevado tan bien pensada de dejarnos totalmente anonadadas y totalmente dependientes de los hombres, con ese elemento tremendo que es la culpabilidad, que es el miedo, y el miedo paraliza, que en parte esta violencia de género está mucha de ella sustentada en estos mensajes de la Iglesia sobre el respeto que se le debe al marido, que algo habrás hecho mal cuando él pega, algo habrás... Entonces es una culpabilidad muy fuerte, y yo no sé si habrá años en esta vida para que la Iglesia realmente se reconvierta. Yo lo veo muy difícil. Tendría que dejar entrar a las mujeres y sería por ahí la única reconversión posible. ¿Qué has aportado? ¿Qué te ha aportado el consejo? ¿Qué le ves de importancia? Bueno, yo el consejo, antes, no sé en qué momento he dicho que el reconocimiento del nosotras me parece fundamental. Es decir, que yo en el proceso siempre de concienciación, de reconocerse como mujer, siempre he dicho la cultura, es decir, la educación. Entonces los centros de personas adultas han sido han sido potenciadores de esta salida, esta excusa que tienen las mujeres de salir de casa. Luego el asociarse, y luego ya el tomar el empoderamiento de decir, oye, estamos presentes en los órganos de representación de la ciudad, porque lo local, el municipio, es lo que tenemos más cerca, la ciudadanía, y más cerca las mujeres, en todo lo que es nuestra vida cotidiana. Fue empezar a sentirnos que nos estábamos empoderando, porque estábamos trabajando de una manera que a mí me parece muy importante, que es para, con y desde las mujeres. Entonces, ¿qué vía se creó? Se creó una vía que fue el Plan Transversal de Género, que fue para mí uno de los logros más importantes del Consejo Municipal de las Mujeres. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta las mujeres que la problemática y la perspectiva de género ni es una asignatura, ni está metido en urbanismo, o está en salud, o está en economía, sino que es algo que es transversal. ¿Por qué? Porque las mujeres realmente, nuestra vida es una vida total, en donde necesitamos la educación, en donde necesitamos realmente tener unas calles en donde podamos andar, pasear, llevar los carritos de la compra, llevar también los cochecitos de la crianza, y en donde necesitamos unos parques, en donde necesitamos que haya un servicio de autobuses, es decir, y todo eso son distintos ámbitos del ayuntamiento. Por eso insisto, yo creo que es uno de los instrumentos más importantes
importantes para garantizar la democracia. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres participamos directamente, damos conocimiento de nuestras necesidades y de nuestra problemática al ayuntamiento. Las distintas áreas del municipio iban recogiendo nuestra problemática y luego además nos devolvían las distintas áreas diciendo cuáles eran las cuestiones que habían incorporado en sus políticas municipales. Una de esas apuestas, y además una apuesta valiente y firme, es la apuesta que hiciste junto también con otras compañeras, sobre todo con María José Moruno, por la Casa de la Igualdad. Apostaste fuerte. ¿Qué opinan ahora? Pues ahí se apostó fuerte, porque realmente la filosofía y lo que yo desde luego continúo viendo, y ahí efectivamente María José apostó, bueno, y tú y la comisión permanente en general, realmente ahí nos mojamos. Y fue importante la apuesta esta, ¿por qué? Porque era el espacio en donde realmente se visibilizaba un espacio que era de las mujeres, para las mujeres, la sede del Consejo Municipal, la sede para que las asociaciones nos reuniéramos, habláramos, debatiéramos, discutiéramos, nos pudiéramos formar, es decir, con unas posibilidades tan grandes, que eso yo creo que es una apuesta, o sea que eso es una conquista de las que no podemos renunciar a ellas, sino que tenemos que organizarnos, pensar, la imaginación. Yo creo que en estos momentos tan difíciles tiene que entrar el desarrollo de nuestra imaginación, que es muy grande, el desarrollo de esta experiencia genealógica que yo decía antes, de los saberes estos experienciales que hemos acumulado, más el sentirnos colectivos tenemos que unir todo esto para no dar marcha atrás en esto. Quiero aprovechar esto para rescatar y para decir que realmente la concejala, que ha sido la más joven que hemos tenido, Marian Ruiz, ahí se implicó de una manera importante, que contamos con su apoyo. Y yo creo que eso hay que reconocerlo públicamente, que todo ha sido muy trabajoso, con mucha imaginación, con mucho cariño, con mucho empeño, con mucha complicidad entre todas nosotras para lograrlo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que pelear para no perder ese espacio que nos corresponde a las mujeres de Córdoba, a todas las mujeres de Córdoba y también a los hombres. ¿Por qué no? Claro que sí. A los hombres también. Si es que, yo insisto, yo es que creo que hay que darles también, que se tienen que concienciar de lo que han perdido y que no sean tontos en el sentido cariñoso de la palabra, y que se pongan a bregar y a luchar y a pelear conjuntamente con nosotras, porque lo que ganamos las mujeres no lo pierden los hombres, sino que ganamos las mujeres y ganan los hombres también. En esta sociedad en donde vivimos tiene que cambiar las cosas de raíz, y que eso ni pueden los hombres solos, ni podemos solos las mujeres, y esa transformación de raíz en donde realmente seamos ciudadanos, en donde realmente compartamos, en donde haya una redistribución, en donde todo el mundo tengamos derecho a nuestra casa, tengamos derecho a la educación, desde luego, a la sanidad, tengamos derecho a reír, tengamos derecho a disfrutar, tengamos derecho a... Eso no lo podemos perder, y no nos podemos dejar engañar ahora mismo. Yo creo que nos están engañando de una manera tremenda, ¿no? Y están utilizando un lenguaje otra vez de consignas, pero yo desde luego confío en la educación, que es donde más estoy bregando, porque entiendo que ha sido una de las conquistas más importantes para las mujeres. El tener acceso a la educación ha sido, y ahí están los resultados, y es que las mujeres estamos siendo muchísimo más sobresalientes en los resultados, muchísimo más sobresalientes en los trabajos. Si está eso demostrado, ¿por qué no se publicita eso? ¿Por qué no se dice? Imagínate lo que significaría que 50 y pico de personas
nos pusiésemos también a pensar y tal, pues sería la revolución real, ¿no? Y entonces, claro, justo cuando estábamos empezando a esas leyes que tanto nos han ayudado, pero que todavía no se habían desarrollado, si es que nos han pillado justo en el inicio de empezar a tener presencia en los medios de comunicación, a tener presencia en la política, a tener presencia en los órganos, justo cuando estábamos empezando, nos cortan de cuajo, porque si cortan la educación, si incorporan nuevamente la segregación de chicas por un lado y chicos por otro, esto va a significar que nuevamente van a adoctrinar a las chicas a volver a las casas, a volver a que esta es tu finalidad, que tú lo del trabajo eso ha sido un engaño de las feministas esas locas, feas, o sea, volver otra vez a unos estereotipos tremendos, ¿no? Tremendos, que ahora estaban empezando a cortarse, pero bueno, yo de todas formas hay una frase ya para acabar, me parece que acabamos, ¿no? Que me encanta, que es mi gran utopía o mi gran sueño, y entonces la voy a leer y digo lo siguiente: sueño con una sociedad donde cuando las madres muestren el cielo estrellado a sus criaturas y disfruten de ese espectáculo, pueden hacerles pensar en los cuerpos celestes, en la velocidad de la luz y en la transmisión de las ondas. Sueño con una sociedad en la que las mujeres pongamos nombre al mundo. Daros las gracias a Marianne por reconocerme como una mujer que, según reza, ha hecho historia. Yo creo que todo el mundo hacemos historia, y entonces pues me considero que una privilegiada de que alguien quiera que sea mi historia la que salga aquí en este vídeo. Considero fundamental que siga la lucha feminista. La lucha feminista, para mí, ha sido uno de los pilares sobre el que se asienta mi dimensión social como ser humano, como persona y como persona mujer. Para mí el feminismo le ha dado un sentido pleno a mi existencia, en el sentido de saber que yo tenía que construir mi vida como ser humano que quiero ser, pero desde la perspectiva de una opresión permanente como era el machismo en la sociedad en que yo me he desarrollado. Y claro que tiene que continuar esa lucha. Y de nosotros depende que sea una lucha que nos haga acercarnos, converger, transformar, valorar lo que es un futuro rico, plural, diverso. De nosotras depende cómo tengamos nuestras miradas enfocadas hacia eso o hacia un pasado que ya ha sido y que lo único que nos tiene que servir es para aprender a no cometer errores que hemos cometido y a seguir profundizando en aquello que nos ha hecho avanzar. Y cuando llegué a Córdoba fue cuando para mí fue una sorpresa en mi contacto con la Asamblea de Mujeres. Yo a Córdoba ya me vine siendo miembro de la OIC y luego lo siguiente fue la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Y para mí fue una sorpresa cuando empecé en los primeros debates a escuchar que las mujeres no teníamos proyectos de vida, que las mujeres no nos solapábamos en el proyecto de vida del marido, que no sé qué. Y yo decía, pero ¿cómo eso es posible? Yo decía, si yo tengo claro lo que quiero ser, pero es que no había descubierto que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, vivíamos oprimidas por el patriarcado, el machismo permanente y todas esas cosas. Cuando comprendí eso fue como un nuevo camino que se te abre para luchar. Entonces, para mí la Asamblea de Mujeres fue esa ventana que se abre a la vida y que le da una dimensión nueva a la existencia. Y además, la Asamblea de Mujeres de Córdoba siempre ha militado en ese feminismo en el que tiene un proyecto de liberación global de la sociedad. Tú pones en el momento de actuar como objetivo el futuro que tú sueñas y no te quedas anclada en pasado. El pasado te sirve para cosas para superar, pero siempre está ese elemento. Con esa forma de trabajar
Para mí la Asamblea de Mujeres, mis compañeras de la Asamblea, desde entonces hasta ahora mismo, puedo decir, en esa trayectoria impresionante de un colectivo que dura desde los años 70 del siglo pasado hasta hoy, teniendo siempre elementos punteros de intervención en lo colectivo, en la realidad en la que estamos inmersas, me parece que es para quitarse todos los sombreros y todo lo que llevemos sobre la cabeza y hacer una buena reverencia. Son muchos años y cada día me siento más arropada, más a gusto, más capaz de soñar colectivamente, con más fuerza para acometer luchas necesarias y permanentemente presentes en la vida de un querer transformador de esta sociedad, y que no podría vivir sin ella. Pienso que una sociedad civil organizada en asociaciones y estableciendo una conexión en redes sería garantía fundamental para una vida democrática. Eso supone una actitud permanente de compromiso y, por lo tanto, mujeres que queremos esa transformación social tenemos que asociarnos. Ahora, tenemos que saber dónde, cómo y para qué. Para mí es fundamental lo del asociacionismo, pero también tenemos que elegir aquellas asociaciones que más nos llevan al ideal de sociedad que queremos, al ideal, a la utopía, si quieres llamarlo así, porque yo creo que la utopía es algo realizable que todavía no se ha conseguido, por lo tanto estamos en el camino, o tenemos que buscar asociaciones que nos pongan en el camino de conseguir esa utopía. Como dice Gaddafi, el proceso es lo importante. A la utopía no vamos a llegar nunca. Lo que hablábamos antes de escalar el Everest. Escalar el Everest es algo que yo puedo tener en mi sueño y tengo que saber tener técnicas, tener una formación psíquica y física para poder acometer esa aventura, y además contar los elementos necesarios y el equipo humano que pueda colaborar en eso. Eso es para mí asociarse. Cada vez es más fundamental que las mujeres conscientes vayamos abriendo espacios donde podamos ir avanzando y prefigurando esa sociedad que queremos para el futuro del minuto siguiente y de la gente que viene detrás, que tenga espacios ya creados así. Yo creo que los logros son clarísimos. Yo nada más que miro las generaciones de jóvenes de ahora. En esta entrevista estamos 3 mujeres. Una mujer que entrevista, una mujer que responde y una mujer que graba. Esto es un mundo, es un círculo de mujeres, y ahí tenemos otra que nos mira y asiente con la cabeza y se emociona cuando oye las cosas de su vida también. Entonces, esto es un mundo que hace 30 años no era posible. En 30 años todo esto es posible. Yo miro a la gente joven de ahora, las mujeres jóvenes de ahora, y digo, yo con esa edad yo era una pasguata, no sabía nada. Hoy, en cambio, las mujeres saben de todo, tienen opciones múltiples para elegir aquello que mejor se adapta a ellas. Luego tendrán trabajo o no tendrán trabajo, que es otra parte de esta pregunta, ¿no? ¿Se materializará en un trabajo o no se materializará? Pero los logros no solamente son si trabajo o no trabajo. Los logros son si yo, como ser humano, he conseguido avanzar y enriquecerme y tener otras perspectivas distintas de las que tenían mis antecesoras. Y en eso hay un avance impresionante y me alegro que así sea, porque si no, si todavía las mujeres estuvieran haciendo lo que quieren conseguir las mujeres jóvenes hoy fuera lo mismo que luchábamos nosotras, por lo que luchábamos nosotras, nuestra lucha no hubiera tenido ningún sentido. Es verdad que los logros han sido inmensos, pero es verdad que no podemos dejar de seguir batallando porque se consoliden. Ahora mismo está en peligro una serie de cosas. Está en peligro, por ejemplo, la decisión de las mujeres a decidir, con lo cual nos quieren volver a situaciones. Pero es que yo sé que eso que decíamos, bueno, tenemos una ley que no es perfecta, pero nos permite, eso era algo
que se puede volver atrás, todos los logros se pueden volver atrás, que nos tenemos que creer el poder de las mujeres y nos tenemos que creer que es un elemento importantísimo de transformación, sin olvidar que vivimos en una sociedad donde estamos mitad por mitad, hombres, mujeres, y donde los que vienen tienen que haber visto ya diluirse algunas de las fronteras que antes nos enfrentaban. Tenemos que tendernos puentes, tenemos que ir estableciendo puentes. Hoy hay muchos hombres que pueden llamarse feministas, como también hay otras mujeres que no lo son. Pero tenemos que ir aprendiendo todo eso, que esos son aprendizajes nuestros, que tenemos que ir asentando como eslabones para escalar ese monte. Hemos puesto aquí sobre la mesa y en el aire de esta sala del Juan 23 actual, hemos puesto en el aire un montón de razones, argumentos, de fuerza para la organización. ¿Por qué en aquel momento no fue posible? A mí me gustaría que esto lo hubiéramos podido discutir todas las mujeres organizadas que entonces formábamos ese conglomerado tan interesante, ese tapiz que estábamos construyendo y que estaba en su momento inicial. En aquel momento, que fue un momento en donde también sorpresivamente la derecha accedió al poder en el Ayuntamiento de Córdoba, fue bastante conmoción y ahí hubo asociaciones, hubo no conflictos, pero sí visiones distintas de cómo teníamos que trabajar las mujeres en aquel momento para dar respuesta y poder seguir con el proceso que teníamos de una federación de mujeres que se llamaba Un Futuro por Ganar, que era un futuro a construir, no era algo que ya estaba, sino era algo que teníamos que construir basándonos en los trozos que teníamos para ese tapiz. Y no supimos en aquel momento tener la sensatez, la claridad, la creatividad política, la madurez, lo que quieras llamarle, para tirar hacia adelante, sentarnos y decir vamos a pararnos, vamos a ver cuál es. No, nos dividimos, cada asociación o se hicieron bloques, cada una tiró para un sitio y nunca hemos hablado de ese momento que yo creo que es importante analizarlo conjuntamente para que hoy, habiendo sacado conclusiones de aquello que hicimos, tengamos elementos para incidir en este momento, que también es importante tomar decisiones que nos hagan avanzar hacia esa federación, que nunca es tarde, que se puede hacer y que estamos aquí mujeres y hay mujeres nuevas y hay otro momento de maduración del movimiento feminista y hay gente joven, mujeres jóvenes que están muy preparadas y que nuestra experiencia les sirven a ellas y su empuje nos sirve a nosotras porque ya no tenemos el empuje que teníamos entonces. Yo creo que es un momento, me alegro que me haga esta pregunta, es un momento importante para, sacando enseñanzas de nuestra propia historia, inventemos futuro. Todavía está un futuro por ganar, ganémoslo. Está en nuestras manos si nos ponemos a trabajar en ese sentido. Y aquí yo lanzo el órdago, ya veremos cómo se hace. Está pasando lo que ya hemos hablado un poquito antes. Está pasando que ningún derecho está conseguido de por vida si no lo mantiene la lucha. Eso está así. Nosotros tenemos que saber que aquello que por lo que tú luchas, si se consigue un pasito, ese pasito hay que mimarlo, protegerlo, fortalecerlo, construirlo en la realidad, interiorizarlo dentro de nosotras para creérnoslo. Todo ese proceso hay que hacerlo. Y luego batallarlo si eso va para atrás. Entonces ahora mismo estamos en un momento de retroceso. Derechos fundamentales para nosotras conseguidas, para nosotras las mujeres, pero también para la clase obrera, pero también para el pueblo trabajador, pero también para el bienestar social, conseguidos con mucha lucha y con sangre, están yéndose de un plumazo a la calle. La batalla va en contra de eso, precisamente, en contra de esos patrones capitalistas, que en un momento de acumulación de riqueza como es este, no le importa enriquecerse a costa de la sangre de todos aquellos que son los que están poniendo las bases de la sociedad de desarrollo. Y que sea con nuestro dinero, con el dinero público, como se sigan sufragando
tantas cosas que han hecho mal la empresa privada, el banco, lo otro, el capital en definitiva. Estamos en un proceso de acumulación de capital a costa de los derechos que hemos conseguido nosotros. Hay experiencias tan importantes de avance, existe tanta vida fuera del capitalismo y de lo económico capitalista. Tenemos tanto que construir en ese aspecto que no teníamos que perder el tiempo en decir lo que perdemos, sino vamos a ver cómo podemos aprovechar todos los resquicios de todas las grietas que este sistema tiene para construir ahí algo que con el empuje florezca y haga crack y rompa. Esto no lo vamos a ver nosotros, pero podemos construir en ese. A mí me gusta decir que yo soy un ser de frontera, me siento un ser de frontera, porque no me siento en ningún sitio, sino que me siento entrecruzada por un montón de historias que me llenan, que me conmueven, y que soy un ser de grietas, donde con los demás que estamos en la grieta podemos hacer como hace el agua que se filtra en una grieta de una piedra cuando se enfría y cuando se congela. Al congelarse es así, ¡chan!, y rompe un poquito más. Luego se vuelve líquida, vuelve a fluir como la vida, pero luego vuelve a congelarse y es otra vez, ¡chan!, y al cabo de años se abre una grieta y esa piedra se rompe y se cae. El agua tan blanda y los elementos naturales han conseguido romper algo tan duro como una piedra. Y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotras por todo, por todo, y yo sigo diciendo que tanto yo como la Asamblea de Mujeres queremos que ese futuro que soñamos sea posible, y para eso estamos dispuestas a lo que sea, así que a vuestra disposición nos tenéis también como hermanas, con la sororidad que hermana a 2 organizaciones de mujeres, y en las demás hay que intentarlo, por lo menos ese debate que hemos dicho que tenemos pendiente, pues venga, vamos, tenemos tiempo, nunca es tarde.